Buenas, ¿cómo andan? Somos Lau Y Flor, y juntas decidimos empezar este proyecto que se Clio y básicamente queremos difundir y también investigar sobre la historia del arte, más que nada con una perspectiva feminista y disidente. Nos parece que el arte pueda llegar a todas las personas y con este enfoque y mediante redes pensamos que podemos llegar a mucha gente que quizás de otra manera no tiene eso. Vamos a enfocarnos sobre todo en artistas que quizás estuvieron en las sombras hasta este momento y sobre todo nos vamos a concentrar en Latinoamérica. sí, también vamos a empezar hoy con una charla sobre la importancia del arte actual, ya que ha habido muchas problemáticas políticas por esto del arte, si se tiene que cerrar o no el Fondo Nacional de las Artes, si es importante el arte, para qué sirve el arte. Y bueno, hoy vamos a charlar sobre este tema, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer preguntas y vamos a ver qué vamos respondiendo en cada una, ¿no? La primera que surgió, porque lo vimos en muchos comentarios en las redes sociales, esto de que el arte no sirve para nada, ¿no? Más que una pregunta, a veces parece que la gente lo dice de forma afirmativa, pero nosotros nos preguntamos, ¿el arte no sirve para nada o para qué sirve el arte? Esto del Fondo del Nacional, bueno, sí, esto que no se va a cerrar, que decías, Lau, pero decía como que había ciertos intereses particulares sobre el fondo, ¿no? Había escuchado que la FEDA había dicho esto de la importancia de que sea democrático y que, bueno, qué tipo de importancia le va a dar este nuevo gobierno. O sea, como decir, bueno, este está destinado para, porque es autártico, o sea, quiere decir que tiene cierta independencia el Fondo Nacional de las Artes y que sea más dependiente, o sea, que el gobierno tome decisiones que no puede tomar, no está muy bueno eso, porque puede tomar decisiones también sobre criterios estéticos, esto de decir que, bueno, ciertas obras van a ser elegidas y otras no, ¿no? O sea, como medio que el arte se va para cierto lugar de privilegio que no debería ser así. Pero bueno, vamos Sí, con... ¿Sí, Lau? que creo que ahí sacaron eso de cerrarlo porque fue bastante polémico. Uh-huh. Entonces al final sí, no se va a cerrar, pero seguro tiene cambios en cómo se lo gestiona quizás. Había visto una noticia, no sé si es cierta, que me leía que los directores sean ad honorem, Uh-huh. eh, lo cual me parece muy injusto, pero no sé cómo se manejará ahora. Es como, bueno, sabemos que no va a cerrar, como bueno, igualmente cómo va a seguir gestionándose. Sí, eso me parece horrible, ad honores. O sea, como que el trabajo que hacen no puede ser pagado. Y esta cosa del arte no Sí, sirve para nada, me parece que tiene que ver con esto de pensar que la gente hace esto gratis, ¿no? Como que no es importante para la sociedad del arte. Pienso que eso es lo que piensa la gente. Pero bueno, no es tan así. Yo creo que el arte sí es importante, primero porque todos consumimos arte, seamos conscientes o no, lo hacemos. Cuando vamos a ver una película, cuando leemos un libro, cuando vemos una serie o cuando vemos un dibujito, o sea, siempre estamos en contacto con el arte desde siempre. Y en la cuestión humana, también en una condición humana, o sea, el hombre desde que es hombre, desde que empezó a inventar cosas, desde que vive, o sea, tenemos los registros de estos hombres del paleolítico, de las piedras que vivían en las cuevas, ¿no? Ya pintaban, dibujaban, no sé por qué lo hacían, pero algo mágico, pero ya vemos ahí que hay una intención, o sea que vemos que hay, desde que el hombre es hombre, está el arte presente siempre, ¿no? sí, ahí creo que un poco eh, todo ese pensamiento que estamos criticando, creo que está como sostenido un poco con ese concepto de hacer todo con amor al arte, ¿no? Que ya hace años no funciona ni se sostiene hacia el arte, pero creo que a nivel sociedad y en este caso a nivel gobierno es un pensamiento muy sostenido, eh, nuevamente porque sí, quizás no se lo piensa al arte a nivel monetario, pero desde otro punto su propio, digamos, círculo de economía entró dentro del capitalismo. Ese es un tema muy grande y aparte, pero en sí, si lo pensás de cierta eh, todo está conectado con lo político y a su vez con la economía, por así decirlo. Pero también es un poco ver
el pensamiento, la postura que toma el gobierno en dejar como en menor prioridad cultura, todo, y dentro de eso, bueno, al arte, como última prioridad. Pero nuevamente, y como hemos sostenido, la cultura como tal, o el arte también, va a estar implicado también dentro de lo que es la educación, y básicamente es un gobierno no, no puede conceder o que sea público, ya sea la educación o ya sea la cultura. eh, Es, sí, como decías, quita un derecho básico de todos los humanos, eh, al mismo tiempo que desprestigia totalmente toda la producción nacional cultural que tenemos, eh, y que no sabemos que no la va a apoyar o sustentar. Bueno, otra pregunta, bueno, esto de por qué es importante el arte, ya lo habíamos dicho, pero también tiene que ver por estas cuestiones de la educación que ya la nombraste, que está perfecto esto, porque creo que muchas veces se desprestigia o no le damos muchas bolas a lo artístico, porque creo que no fuimos educados mucho para valorar los productos artísticos y que también tienen que ver con ese patrimonio cultural nacional, o sea, artistas que construyen narrativas, que construyen nuestra historia nacional, ¿no? O sea, por ahí creo que la gente no sabe, no tiene mucha idea. Bueno, a mí nunca me han enseñado en la primaria y secundaria, me acuerdo haber estudiado sobre arte nacional Ujú. ni local, ¿no? Por Sí, ejemplo, total. sí, esto que vos me mencionabas de la Tarsila do Amaral, que está la obra ahí en el Malva, que la gente va y la conoce ya, la viene a estudiar en la escuela. Bueno, eso nunca me pasó. Yo conocí sobre arte cuando fui a la facultad. No, no había conocido nada en la escuela, digamos. Y eso también con otras personas hablábamos de la importancia de poder educar a los jóvenes, a los niños, sobre el patrimonio que existe aquí en Argentina, ¿no? Y también valorizar Sí, estas... bueno, Ujú. que ahí es otro punto de en la educación o en los planes educativos que tan importantes es la cultura, y sí, desde primaria, porque bueno, ya que trajiste a la mesa ese punto de Tarsila, sí te había contado, es una locura. La gente de Brasil va a ver esa obra, o sea, es hasta la veneran, es increíble. Con algunos es porque sí, la ven desde chiquitos, entonces a nivel cultural también es algo que los identifica como nación, que los identifica como brasileros, eh, y es artista como tal. Eh, y ahí también, como te decía, yo me había puesto a pensar, che, si yo pienso en una obra argentina que vos digas, la museo y la amo, la venero, la reconozco, eh, la verdad que me es difícil, y sí, eso que estudiamos arte, pero al mismo tiempo pienso como, bueno, conozco esta obra, quizás no la conoce absolutamente todo el mundo, no es Mm. de público conocimiento. Entonces ahí también es como, bueno, en nuestro país, ¿qué tanto está el alcance de la cultura o del arte a todos? Y también como esas políticas públicas, ¿no? Y que sea parte de la educación como tal. Creo que, que se nos quita, o algo que perdemos también. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, acá en Tucumán, bueno, me contaba mi pareja que le enseñó a los chiquitos a veces la obra de Lola Mora, que bueno, está básicamente en la plaza, la escultura de ella está de la Libertad. Eh, es la Libertad, ¿verdad? Ya que me estoy equivocando, me muero. Bueno, la cosa es que Sí, mucha gente no la conoce a Lola Mora, no sabe quién es, no tiene idea qué onda es escultura. Y yo también creo que nunca me puse a observar, porque si no fuera que después estudié Lola Mora, no tenía idea, ni siquiera me pregunté qué onda con esa escultura que está en medio de la plaza. Creo que a veces estamos como un poco ciegos o como muy automáticos, y no le damos bola a estas cosas que están frente a nosotros, ¿no? Y también creo que es importante saberlo. O sea, está bueno que lo sepamos antes de que pase tanto tiempo, porque primero conocemos un poco de nuestra historia, conocemos qué onda con esa escultura, cómo llegó y por qué ahora está en medio de la plaza y todos los días la veo cada vez que paso. Pero nunca me pregunto por qué, ¿no? Estaría bueno saberlo porque, bueno, Lola Mora ha sido un personaje muy importante en Argentina y acá en Tucumán. Otra cosa también interesante que ya habíamos mencionado esto de la utilidad del arte. Me acordaba de Hannah Hodge, ahí tengo una cita de ella. Eh,
que bueno, ella menciona que el arte es inútil, digamos, y que en esa inutilidad es donde nos deberíamos centrar también. ¿Por qué? Porque primero siempre estamos tratando, porque bueno, vivimos en un mundo súper capitalista y todo esto, entonces todo lo que no tenga una utilidad o que un valor económico para nosotros es inútil. Y a veces uno mismo vive en esa realidad, porque bueno, nos criamos en este mundo muy capitalista, pero el arte tiene esa cosa de que no tiene una utilidad específica, ¿no? Y que también eso es algo importante dentro de lo que es una obra artística. Primero porque no hay gente que va a entrar, o sea, que va a poner sus redes y va a decir esto es arte y yo me voy a beneficiar de eso, sino que escapa un poco también, obviamente hablando fuera de las galerías de arte y todo eso, ¿no? Sino también en esta cosa de la producción de sentido, la producción de cultura, porque el arte también tiene, su utilidad no va en la utilidad económica, sino en esa utilidad más como esencial del ser humano, que de nuevo vuelvo a decir todo desde el principio, pero que eso también es importante porque es algo como muy profundo, genera sentido, genera ideas, genera cosas que no pueden controlar ni comprar fácilmente. Y me parece que eso es algo valorable hoy en día. Esa idea, entre comillas, de lo inútil también puede ser algo positivo, ¿no? Creo que acá tenía una pequeña cita de ella. Ah, ah, ah. Ay, bueno, también habla de esta cosa de lo inútil. Oscar Wilde hace una cita muy interesante sobre esa importancia de lo inútil, ¿no? Dice esto: podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. O sea, es como esta cosa de lo estético, de lo bello del arte, ¿no? Obviamente esto es muy viejo lo que dice, pero está interesante porque le da ese valor también a esa inutilidad que escapa por fuera de estas narrativas capitalistas, ¿no? Sí, igualmente esa concepción también más de lo bello, quizás es con el arte, no sé, más hasta renacentista. Creo que hoy en día el arte, y más con el arte conceptual o también contemporáneo, creo que como personas no forma un pensamiento crítico. Eh, o básicamente nos hace pensar, que creo que en el mundo de hoy, en el que vivimos tan rápido, en el que solamente vemos reels de un segundo, eh, y en el que quizás no nos detenemos tanto a pensar básicamente en nuestra existencia o en otros puntos, que hay muchas obras que básicamente sirven como ese disparador. Y también quizás es el no entender, o quizás una parte es que el arte sea elitista o no en ese punto, que no sea un arte solamente para que lo entienda cierta gente y otra no, y nuevamente lo conecto con esto de que el arte sea público. Y como conclusión general, viva ah, no se puede salir la conclusión general. Ah, y antes de terminar, podemos comentar algunas obras artísticas, estas que están acá. Porque también preguntábamos qué obras hace que tienen estas connotaciones políticas, o hay obras, ¿para qué sirve el arte también? El arte también es un registro de lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces hay muchas obras que tienen carácter político, que muestran también qué pasaba en ese momento, ¿no? Qué estaba pasando en Argentina en ese momento. Y vamos a ver algunas obritas así muy políticas, digamos. Y acá también podemos ver cómo se mezcla también esto de los derechos humanos con el tema del arte. Acá está. La primera que vos me habías dicho, Laura, era esta de Minujín, del pago de la deuda externa con Andy Warhol. Sí, me parece muy graciosa e irónica. Bueno, y básicamente es una fotografía de los dos artistas. Bueno, Andy Warhol, obviamente de Estados Unidos, también Minujín de acá de Argentina. Y básicamente le está pagando la deuda externa con el maíz, y ahí también usando el maíz como una de las principales fuentes de América Latina, ¿no? Como ese oro latinoamericano. Pero eso, también en ese sentido que el arte toca absolutamente toda la existencia humana. Y en ese punto la política pues también lo es. Y en estas obras también, a ver, se puede entender como crítica, si se quiere, a la política, o básicamente un acompañamiento social, o como una, básicamente lo que está pasando, como alguna de las obras que
que vamos a ver ahora durante la dictadura acá de Argentina. Claro, sí, esa, o sea, no sé si el arte en sí va a solucionar todos los problemas como ella intenta ir pagando la deuda externa, pero sí va a crear, o sea, hay un señalamiento de un problema que queda registrado Ujú. en esta fotografía, ¿no? Y también te Sí, hace, hasta irónico, digamos. porque también el arte sirve para educar, sirve para hacer este pensamiento crítico, educar sobre historia, no está ahí solamente porque es bonito, sino porque realmente tiene una función importante en la sociedad y en nuestra historia, ¿no? Bueno, y después está esta obra de Juan Carlos Romero, de Violencia, también la habíamos elegido. Él me encanta, hace grabado todo. Y son un montón de panfletos, bueno, carteles, panfletos, cosas que él hace con grabado. Y en todos lados dice violencia. Que básicamente trata de mostrar, digamos, eligió esta palabra no al azar, sino que lo hace pensando en la dictadura, porque lo hace en 1973, cuando todavía estaba la dictadura acá en Argentina, y lo hace pensando obviamente en ese estado de violencia constante en la que estaba Argentina en esos momentos, ¿no? Y después tenemos la, por último, creo que, no, me falta una horita más, es de Antonio Berni, que esta la hace en 1934, o sea, atrás, digamos, que es La Manifestación. Esta obra es muy linda, está en el Malva. Vos la viste al lado, es muy grande, es muy hermosa. Él acá se inspira mucho con el muralismo mexicano porque lo conoce a Siqueiro y que vino a hacer acá un trabajo, creo que se llama ejercicio plástico, no me acuerdo cómo se llama esto, pero bueno, él trabaja con Sí. él en conjunto y acá se entera de estas grandes dimensiones del muralismo mexicano, que también se lo hizo el muralismo para hablar de una crítica social, ¿no? Entonces, bueno, le interesa mucho. Bernie siempre estuvo muy comprometido para mí en su obra con las situaciones sociales de Argentina. Y esta fue una de las primeras obras en gran tamaño que hizo, hablando obviamente de una manifestación, o sea, gente que está manifestando por sus derechos, ¿no? Porque había muchos desocupados en esa época, en los 30, había mucho movimiento obrero, mucha gente que no tenía plata, entonces obviamente quiere representar esa realidad de la Argentina esta pintura. Después lo tiene a Juanito Laguna, que también amo esas obras que hacen, son re tristes, digamos. Se trata de representar también todo tipo de clases sociales, creo que eso es muy interesante, también trabaja con materiales que son perecederos, no sé, para mí lo que él hace es impresionante, manifiesta muy bien lo que es Argentina o esas visiones que no querían ver, ¿no? No querían ver la pobreza, no querían ver estas diferentes clases sociales, qué realidad tenían estas personas. Creo que un poco ahora pasa esto de no ver lo que nos rodea, ¿no? Y que en 1934, pero desde ese entonces hasta ahora, tipo, es muy actual. Es como, no importa cuándo la mires, es como, va a ser la actualidad argentina. Sí. Eh, es triste, odio, pero en fin. Eh, sí, yo cuando hablábamos de Tarsila, que yo buscaba como esa correspondencia, como esa obra de Argentina en esta, de Bernie, pero al mismo tiempo es como, si hablo con un niño de 7 años, es como, ¿conoce esta obra? Yo diría que no. Si hablo con cualquier otra persona que no tuvo educación sobre arte específicamente, como la conocería o no. O mismo si conocería a Bernie, ¿no? Como mínimamente como un gran artista, ¿no? Y para mí también esta obra, viste el cartelito de atrás que dice Pan y Trabajo, Ujú. para mí es como una cita a la hora de la Cárcova, Sí. Sin Pan y Sin Trabajo. Para mí es una cita nada, directa a esa, que bueno, esa otra obra sí es de 1800 y pico, es muy, muy anterior, Claro, finales pero de... nuevamente, Ujú. nuevamente ahí, y mira, y desde esa obra de la Cárcova sigue siendo como una realidad argentina el tema de la manifestación o sí, o de esa crítica social, ¿no? Sí, también no puse la de Cárcova, pero también es de los... a finales del siglo anterior, o sea, de 1980, 1880, por ahí creo. La de la Cárcova, sí, 1800 y algo, 1880, 90. Ahí me voy a fijar después, pero también habla también de esa realidad porque ahí se empiezan a dar las primeras manifestaciones de gente que venía de otros países. ¿Te acuerdas que hicieron eso Sí, de traer, digamos, de otros países italianos, todo que vengan a trabajar, que hagan mano de obras? Pero bueno, las malas condiciones hicieron que empezaran a... Bueno, también tenían todas estas ideas marxistas que traían también, que se quejaba el gobierno. Pero bueno, muestra también esa situación de estas personas que no la están pasando bien. Eso, todas esas promesas que uh-huh, tenían se cayeron cuando vinieron acá y se encontraron una situación sí. que no les pagaban bien.
Cosa que Creo que pasa. también marca mucho al pueblo argentino en ese espíritu de lucha. Es como, si algo me enorgullece de este país, es que pasa algo, es como al toque cacerolazo, marcha. Eh, y Mm. de nuevo, o sea, desde 1800, desde la Cárcova hasta Berni hasta ahora, bueno, sigue siendo igual. Ahí vemos que hay muchas obras, unas que se hicieron en plena una situación complicada en Argentina, dictadura, y otras que también hablan de esa situación. No generalmente, no todas las obras se van a hacer en esos momentos, se hacen después, y que también hablan de esas situaciones, tratando obviamente de construir, hacer un rompecabezas para entender nuestra historia, ¿no? También de los lados más tristes y más injustos, pero importantes, porque como dice uno, el que conoce su historia no la va a repetir, ¿no? Y también el arte, creo que como historiadora del arte, Laura, yo me parece que es importante saber, porque el arte no solamente, como digo, no es decoración nada más, sino que también es una forma de entender nuestra historia, nuestra identidad y también construir nuestras identidades. Entonces también es importante que el arte sea público y democrático y que todos podamos acceder también para, uno, conocer nuestra historia y dos, también, si uno quiere, hacer nuevas narrativas. Y por último quería leer algo que me parecía muy lindo, ya con esto terminamos, a ver dónde está, que lo saqué de un ensayo, un artículo que de un cubano, que de Antonio Blanco Pérez. La verdad que lo estuve leyendo, me pareció muy interesante y se llama el artículo La importancia de las artes en la educación de la nación y el individuo. Bueno, él es cubano y habla de esta cosa de los cubanos, pero me parecía que estaba interesante traerlo acá porque estaba muy bueno lo que decía. Bueno, acá dice, los mejores sistemas educativos serán aquellos que promuevan la formación integral del ser humano, incluyendo los recursos para su apropiación crítica de la realidad, de criterios éticos y estéticos que les permitan expresar de manera creativa sus cualidades personales. Cualquier sistema que descuida la educación estética de sus ciudadanos, privilegiando los aspectos técnicos o de cualquier otra índole, está limitando la naturaleza humana de los sujetos, reduciéndolos exclusivamente a la categoría de fuerza de trabajo. Y seguramente reforzando la idea de que el arte y la cultura artística constituyen parcelas reservadas para ciertos sectores de la sociedad. Bueno, él habla mucho de la educación, la importancia del arte en la educación. Bueno, habla específicamente creo que de Cuba, si no me equivoco. Pero bueno, me parecía muy interesante eso de ahora porque creo que eso es lo que está pasando. Pensar que el arte no es para todo, que no sirve, es decir, que el arte es para algunos y que ahora no deberíamos estar pensando en eso, sino sacrificar cosas. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que sacrificar cosas? ¿Por qué no podemos disfrutar? El arte es para todos. Tendría que ser democrático, público y todos tendremos que tener alcance de eso que es parte de nuestra condición humana y podemos decir que es básica para tener un estilo de vida decente y bueno, ¿no? Y bueno, así ya Amo. terminamos. Una gran conclusión general. Y bueno, ahí terminamos y bueno, espero que le den like, compartan, comenten. Y nada, eso. La reinfluencer. Denle like. Síganos en la campanita. Suscríbete.